Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo el wrap up, es decir, el resumen de lecturas de enero y febrero. Este año ha empezado bastante fuertecito y tengo varias lecturas que me muero de ganas de hablaros. Libros que me han gustado mucho, que yo creo que os podrían encantar y no le voy a dar más largas, así que vamos a comenzar. La razón por la que Raya está en este vídeo ahora mismo es porque el primer libro del que os voy a hablar está absolutamente destrozado porque ha caído en sus patas y es decir que literalmente lo ha devorado. Y os estoy hablando del libro de Cazadores de Sombras, en este caso pues La Cadena de Oro, y pues como podréis ver mi libro está absolutamente destrozado, pero es que además la sobrecubierta en este caso pues aquí está, os la voy a mostrar para que veáis cómo ha quedado. Sí es verdad que este libro yo lo empecé a leer el año pasado y por razones de la vida lo dejé un poco pausado. Ya sabéis que yo soy muy nueva dentro del universo de Cazadores de Sombras y apenas me estoy poniendo al día con esta saga. Para empezar tengo que deciros que a mí el libro me ha gustado, creo que en ciertos aspectos me ha recordado mucho la trilogía de los Orígenes y mi recomendación especial en este caso es que primero, si os vais a leer estos libros, os leáis esa trilogía porque evidentemente ambas están conectadas. O sea, os voy a decir que en esos libros seguimos a unos personajes y en estos otros vamos a seguir a otra generación que de alguna manera también están muy relacionados con esos otros personajes. Entonces yo creo que para entender la complejidad y las relaciones de ellos es necesario que os hayáis leído esa otra trilogía. Para empezar tengo que deciros que he tenido un poco de sentimientos encontrados con el libro porque por una parte sí que me ha gustado, sí que lo he disfrutado, pero por otra siento que habían dinámicas muy similares a las de esa otra trilogía y en ese caso me ha resultado digamos que un poco repetitivo. En este caso vamos a seguir a Cordelia, que es digamos que nuestra protagonista principal, porque en el libro vamos a tener distintas perspectivas y distintos puntos de vista, lo que nos va a permitir conocer a grandes rasgos lo que piensan y sienten la mayoría de los personajes que componen la trama. En este caso Cordelia y su familia ha decidido trasladarse a Londres eduardiano principios del siglo XX y vamos a ver cómo ella está desesperada por ayudar a su padre, que digamos que ha sido arrestado por la clave de los Cazadores de Sombras y que va a ser juzgado por una especie de crimen, una negligencia en la que se ha visto envuelto, y Cordelia está un poco desesperada por demostrar la inocencia de su padre, por tirar de los contactos, por conocer allí a alguien que lo pueda ayudar y pues por supuesto que además se va a ver envuelta en una especie de aventura en la que van a ocurrir una serie de ataques que van a poner un poco en alerta a los Cazadores de Sombras. La verdad es que como bien os digo, a mí me han gustado algunos personajes. Cordelia como protagonista me parece que tiene la fuerza suficiente para que desde un primer momento puedas empatizar con ella, para que puedas conectar con sus emociones y sobre todo con su objetivo principal, que es ayudar a su padre. Vamos a ver que ella además está un poco enamorada en secreto, que esto no es spoiler porque ya nos lo dicen desde las primeras páginas, y es que está enamorada de James Herondale, porque aquí en este caso la cuestión es quién no está enamorado de James. La verdad es que es un personaje que en ciertos aspectos me ha recordado mucho a su padre. Creo que tiene esa fuerza, creo que tiene ese vigor. Por otra parte también tenemos a Lucy, su hermana, que sueña en convertirse en una gran escritora. Creo que Lucy es de los personajes que más me ha gustado de este libro, y una de las cosas que quiero destacar es que creo que hay mucha variedad en cuanto a personajes. Creo que tenemos personajes grises, creo que tenemos personajes con buenas intenciones, con intenciones no tan benevolentes, y eso es algo que me ha gustado. También debo decir que pasan muchísimas cosas, o sea, siento que todo el rato están pasando cosas y en parte esto puede jugar a su favor y también en contra, porque era una de las cosas que hacía que a lo mejor yo no avanzase tan rápido dentro del libro, pero en definitiva debo deciros que a mí me ha dejado muy buen sabor de boca, que lo he disfrutado y que una vez que he conseguido como que conectar con la historia, con los personajes, de verdad que he estado súper enganchada y me ha dejado sobre todo con muchísimas ganas de leer la segunda parte, que ya está publicada aquí en España. Y voy a continuar con un libro que yo os recomiendo leer cuando no tengáis hambre, porque esta historia os va a abrir el apetito sí o sí, y os estoy hablando del Reino de los Malditos de Kerri Maniscalco. Siempre estoy convencida de que digo este apellido mal, pero definitivamente ha sido mi primer acercamiento con la autora y ha sido un puntazo. De verdad que es un libro que me ha gustado, pero que sobre todo me ha sorprendido por la facilidad para engancharme a la historia y para descubrir a los personajes que están en él. Os voy a contar muy poquitas cosas de este libro porque realmente creo que se disfruta mucho una vez que empiezas a leerlo sin tener grandes nociones de qué va, y es que vamos a conocer a Emilia y a su hermana gemela Vittoria, que digamos que son unas brujas en secreto y que viven pues allí en la Toscana, en Italia,
Italia en el siglo XIX y que siempre han estado como muy advertidas de nunca hacer un trato con un maldito porque aquí hay muchos secretos, hay magia prohibida. Y la cuestión es que Vittoria decide jugar un poco con esas fuerzas y una vez que Emilia lo descubre va a encontrar un devastador secreto que va a poner en jaque toda su vida, lo que la va a impulsar a ella a querer unas respuestas y sobre todo a tener una sed de venganza insaciable que la obligará a desafiar todo cuanto conoce hasta entonces. Este libro me ha encantado, de verdad, o sea, creo que es una historia que a grandes rasgos me parecía que en muchas partes no pasaban demasiadas cosas, porque tengo que decirlo, pero que de alguna manera yo me he metido dentro de la ambientación, he disfrutado mucho de ver esta Italia, sobre todo me ha gustado que nuestra protagonista Emilia tiene una pasión por las artes culinarias, tiene una pasión por la comida y la vemos durante todo el libro pues alimentando ese talento, por eso os digo que a mí este libro me daba muchísima hambre, quería disfrutar de todas las maravillosas recetas que vemos en el libro. Como bien os digo, pues creo que a lo largo del libro hay un toque oscuro, vemos esa aura misteriosa en la que Emilia se va a desarrollar, en la que vamos a ver cómo avanza y sobre todo lo que es capaz de hacer por descubrir la verdad. También os digo que tiene como ese punto de salseo en cuanto a un personaje masculino que se llama Brad, que a mí personalmente me ha gustado, es un príncipe demonio del infierno que pues digamos que de alguna manera va a tener bastante relevancia a lo largo de la historia y va a embaucar en ciertos aspectos a Emilia. Vamos a ver cómo los dos personajes tienen ese tira y afloja que a mí me gusta encontrar dentro de los libros y definitivamente os lo recomendaría. Es la primera parte de una trilogía, está narrado en primera persona desde la perspectiva de Emilia y que deciros más que tengo muchísimas ganas de leer la segunda parte. Y voy a seguir aquí con el libro que más me ha hecho fangirlear y gritar y de todo estos últimos 2 meses, y es que me he leído Ley de Lobos de Leigh Bardugo, la segunda parte del Rey Marcado, que en este caso es como un poco complejo hablar de estos dos libros porque de alguna manera están conectados a la trilogía Grisha y por supuesto a la biología de 6 de Cuervos, entonces voy a deciros un poco sin spoilers lo que me ha parecido, pero creo de verdad que este libro me ha dado todo cuanto yo necesitaba en la vida, se ha convertido en uno de mis libros favoritos, ha sido maravilloso, el despliegue de personajes, los acontecimientos, las emociones, es que yo solo quería gritar cuando estaba leyendo y es que me lo he pasado tan bien que para mí ha sido como un martirio no poder decir nada en redes sociales, precisamente por no hacer spoiler a nadie, y es que de verdad que si a mí me gustó El Rey Marcado, creo que este libro lo supera con creces. De verdad tengo que deciros que a mí me ha encantado. Si no habéis leído ni la trilogía Grisha ni la biología de 6 de Cuervos, yo os recomiendo que paséis al siguiente libro para que no os hagáis ningún tipo de spoiler de lo que voy a decir a continuación, porque en El Rey Marcado vamos a tener la historia de Nikolai, por una parte, que está como cargando con las sombras del pasado y con las consecuencias de la guerra, ese peso que él tiene encima al ser el rey, al tener que gobernar Ravka. También vamos a tener la perspectiva de Zoya y por otra parte de Nina, que ya sabéis que es uno de los personajes principales de 6 de Cuervos, que también pues carga con sus propios fantasmas, además con un poder que hasta entonces no sabe controlar muy bien, no sabe qué limitaciones puede tener y los vamos a ver pues al borde de una terrible amenaza. Nikolai, que por las noches se convierte en una especie de demonio que ataca a la población y que si lo descubren puede ser terrible. Como bien os digo, este es un poco el resumen de ese primer libro y claro, no os puedo decir de qué va el segundo porque sería un spoiler terrible del primero y en eso sí que no me quiero meter, pero de verdad que Leigh Bardugo lo ha vuelto a hacer y yo os digo que me he sentido como viendo la serie, que ya sabéis que yo la he disfrutado muchísimo, que la tenéis en Netflix, porque el despliegue de personajes, las emociones, la manera en la que todos están interconectados ha sido alucinante. Si os habéis leído El Rey Marcado, pues sin lugar a dudas os voy a recomendar muchísimo que continuéis con la biología y sobre todo que si lo habéis leído me podéis dejar todos los comentarios fangirleando abajo, que yo voy a estar encantada de responderos. Y vamos con otra reina de la fantasía, porque en enero me leí otro libro de Holly Black y es Gata Blanca, también la primera parte de una trilogía. Estos libros se publicaron originalmente hace bastante tiempo y la editorial Umbriel los está rescatando. Creo que los 2 siguientes se van a publicar también bastante pronto aquí en España y yo lo agradezco porque ha sido un sorprendente descubrimiento. Yo no pensé que este libro me iba a enganchar
tanto, pero sobre todo tengo que deciros que al principio, muy al principio, yo no sabía por dónde iban a ir los tiros. Es un libro como de fantasía urbana, con esos toques muy oscuros que son muy característicos de Holly Black, sobre todo esos personajes que no sabemos muy bien si son buenos, si son malos, que tienen esas tonalidades de grises y se debaten un poco entre esa línea muy difusa que separa el bien del mal. Y es que vamos a seguir a Castle, que es un joven que digamos que es el único de su familia que ha nacido sin ningún poder, sin ningún talento, y esto pues a grandes rasgos no debería suponer ningún tipo de problema, salvo que su familia está muy relacionada con las familias más importantes de la mafia. En el libro vamos a seguir a Castle, que está atormentado por este recuerdo de la chica de 14 años a la que asesinó, pero también vamos a ver que desde que la magia se prohibió en 1929, digamos que sus practicantes se han visto arrastrados un poco a esconderse y a tener una vida delictiva. A mí el libro me ha gustado, sobre todo porque Castle es una voz narrativa muy potente. Creo que en todo momento tú quieres saber qué es lo que está pasando, aunque al principio se me hacía muy confuso porque la autora digamos que te arroja en este panorama y no te cuenta a grandes rasgos qué es lo que ha pasado, cómo se conectan los personajes, qué historias hay. Entonces es como que tú conforme vas leyendo pues tienes que irlo descubriendo al mismo tiempo casi que Castle, pero definitivamente yo lo he disfrutado. Como bien os digo, creo que los personajes, ese tono oscuro, esa ambientación lúgubre es el punto más fuerte de la historia, y sobre todo cómo maneja la tensión a lo largo de ella. También me he leído un nuevo webtoon que me habían recomendado muchísimo, y es este que tengo por aquí, Lore Olympus, de Rachel Smith. Este libro ha sido una gran sorpresa, visualmente es precioso, pero lo que yo no sabía era que la historia me iba a cautivar de tal manera que yo iba a encontrarme metida en este mundo de fiestas, de lujos, del Olimpo, y que además iba a conectar tantísimo con Perséfone. Y es que aquí vamos a conocer a nuestra protagonista Perséfone en su nueva y fascinante vida a través del mundo de los dioses. Como os imaginaréis, ella tendrá que descubrir cuáles son esas reglas inquebrantables que reinan pues en el Olimpo, y además va a tener que lidiar con un amor prohibido hacia Hades, porque sí, esta es la historia adaptada pues del mito de Perséfone y Hades. Creo que tiene una perspectiva muy moderna, muy diferente. A mí me ha gustado bastante, sobre todo porque el personaje de Hades a mí me ha encantado, tengo que decirlo. Siempre ha sido como un personaje que me llamaba la atención, pero en todos los retellings que he leído de él pues no terminaba a lo mejor de conectar, de entenderlo tantísimo, y en este caso sí. Yo no os voy a decir muchísimo más, solamente os lo voy a recomendar. La historia es preciosa, las ilustraciones son maravillosas, cómo va avanzando, cómo se nos presenta los personajes, de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y el siguiente libro del que os voy a hablar ha sido una de las mayores sorpresas de estos 2 meses, sobre todo porque también ha sido mi primer acercamiento con la autora, y os estoy hablando de La traición de Montberre, de Bridget Collins, que es la autora del Encuadernador, y que yo no he leído ese libro, pero después de este siento la necesidad de hacerme con esa historia y disfrutarla, por supuesto. Creo que me veo en la necesidad sobre todo de deciros que pese a que a mí este libro me ha encantado y le he dado las 5 estrellas, yo no creo que sea un libro para todo el mundo, y os voy a explicar las razones, por supuesto. Es una historia complicada en el sentido de que se avanza muy lentamente y de que hasta que tú no estás como que muy metida en ella, no sabes muy bien hacia dónde quiere llevarte la autora, no sabes muy bien qué es lo que pretende contarte, y sobre todo empiezas como a dilucidar todas esas cosas que se ocultan a través del enrevesado de tramas y subtramas y de esa ambientación que a mi parecer es maravillosa. Os voy a explicar primero un poco de qué va el libro, y es que vamos a seguir a Leo, un joven que ha estudiado en Montberre, que es una academia de élite para las mentes más selectas del mundo, que es una academia en la que practican el Gran Jeu, una especie de disciplina para las mentes más selectas del mundo, para las personas de las grandes élites, y Leo está metido en el Ministerio de Cultura, y vamos a tener esa primera línea argumental en la que vemos que su partido lo está echando, pues le está diciendo: mira chico, tú tienes que coger tus cosas, tienes que irte de aquí, y él tiene que regresar digamos que a Montberre, donde va a estar un poco exiliado, y allí se va a topar pues con la Magister, la primera mujer que ha asumido este tipo de cargos, y que es una mujer un poco misteriosa, que de alguna manera lo atrae y él siente que están conectados y que de alguna manera también lo conoce. Pero por otra parte tenemos otra línea argumental en la que vamos a ver a través del diario de Leo cómo fue su estadía cuando él estudió dentro de Montberre, qué tipos de secretos oculta, qué traiciones hay detrás de él. Y es complejo porque, como bien os digo, yo hasta bien avanzada la trama yo no sabía hacia
dónde iba a ir, pero sobre todo no entendía nada de qué era el Gran Yeu, no sabía si esto era magia, si no era magia, realmente no es así. Creo que las cosas se van cosiendo muy a fuego lento y tú tienes que estar con toda la atención en la trama y en los personajes y sobre todo en los pequeños detalles para que puedas entender por dónde van a ir los tiros. Como bien os digo, Claire, que es la Magister Ludi, es uno de los personajes que a mí más me ha cautivado, que más me ha gustado. Veo una fortaleza increíble en ella, veo una evolución desde el principio, desde ese odio que ella siente hacia Leo, que representa como todo lo que ella odia, todo lo que ella detesta, y vemos como también ella esconde sus propios secretos, como Leo también al mismo tiempo se siente atraído hacia ella, pero al mismo tiempo la odia, o sea, como que hay allí una serie de sentimientos encontrados. Y pues poco a poco esta relación va evolucionando. Sí os puedo decir que es fascinante, sobre todo creo que cuando llegas a las 100 y tantas páginas es como que todas las piezas del puzzle empiezan a encajar lentamente en tu cabeza y tú empiezas a decir wow, qué bendita maravilla estoy leyendo. Y creo que eso es lo que me ha pasado cuando finalmente he sentido que las piezas se encajan. Me he metido por completo en la trama, me he metido por completo en la historia, he empatizado con los personajes y como bien os digo, creo que es un libro que a lo mejor no todo el mundo disfrutaría, pero que personalmente a mí me ha encantado, me ha volado la cabeza. Y aunque es cierto que el final yo me lo veía venir, o sea, siento que ha sido predecible porque yo ya desde la mitad sabía hacia dónde me quería llevar la autora, me ha maravillado de igual manera y ese viaje a ese final que yo ya entreveía ha sido maravilloso. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado. Si te has quedado hasta esta parte, te voy a pedir que por favor me dejes abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será: me gustan los libros de enero y febrero, que ya sabes que no tiene nada que ver con el vídeo, pero a mí la verdad es que me hace muchísima ilusión saber que te has quedado hasta el final. Te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, puedes activar la campanita, también suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!